Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre metabolismo y la salud. Divertículos y hongo cándida. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y quiero hablarles hoy de el tema de los divertículos y la relación que tiene con el hongo cándida, basándome en una pregunta que nos hizo una amiga, se llama la amiga Dania Seda. Gracias por hacer la pregunta. Nos hace esta pregunta en Metabolismo TV. Y dice así, dice: hola, somos del área oeste, está hablando del área oeste de Puerto Rico, y pertenecemos al programa Natural Slim, porque Natural Slim tiene en el área metropolitana y en el área oeste. Dice: pertenecemos al programa Natural Slim, mi mamá y yo, y hemos obtenido muchísimos resultados. Mi mamá hace alrededor de varios meses salió con divertículos en su colon, y hace una semana que tuvo que ser ingresada al hospital por una diverticulitis aguda. Sufrió muchísimo dolor y hasta tuvo que estar sin comer varios días en el hospital como parte de su tratamiento. Gracias a Dios le dieron de alta ayer, pero la recomendación fue consumir una dieta prácticamente líquida y tememos atrasar los resultados excelentes que ella ha tenido. Quise escribir esto debajo de este maravilloso tema. Está hablando del tema de... pues no sé de qué tema está hablando, pero por ahí vamos. Okay. Dice: quiso escribir debajo de este tema maravilloso tema, ya que yo sí consumí el tratamiento de hongo cándida y mis resultados fueron muy buenos. O sea que en realidad la limpieza del hongo cándida produce muy buenos resultados. Quisiéramos saber si quizás ella esté necesitando una limpieza para mejorar su condición en este momento y si ella está apta para hacerla en este momento. Entonces, fíjense, aquí viene la contestación. Fíjense. Lo primero que tiene que saber es que los divertículos son formados por haber tenido niveles excesivos de glucosa en la sangre. O sea, ¿qué forman los divertículos? Los divertículos se forman en el cuerpo porque en el intestino se unen ciertas células que no deberían estar unidas. Y básicamente es como si se rompieran. Voy a pasar a la pizarra para que la pueda entender un poquito. Fíjense. De la forma que funciona el intestino, la pared del intestino está compuesta de muchas células. Y esas células tienen entre ellas una pequeña separación. A través de esa separación es que pasan los alimentos ya digestos. O sea que las células tienen como una flexibilidad, como si usted dijera la flexibilidad que puede existir entre medio de los dedos de mi mano. Por ahí se supone que pasan los alimentos a través de unos compuestos, unos villi, son la forma del cuerpo filtrar esos alimentos para que entren al torrente sanguíneo de forma digerible. Ahora, cuando una persona ha tenido un exceso de glucosa, digamos, la persona comía exceso de carbohidratos refinados, pan, harina, azúcar, dulce, lo que fuera, eso levanta el exceso de glucosa. El exceso de glucosa tiene un efecto que se llama glicación. La glicación no es otra cosa que usted toma una célula que está hecha de proteína y grasa, pero esta célula está pegadita a esta, pero hay un espacio entre medio donde puede pasar el alimento, donde la célula, digamos, respira entre célula y célula. Pero si usted le echa mucha glucosa encima, la suelda. Y la suelda y la convierte en una sola. Es como que ahora perdió la flexibilidad. Ahora ese intestino, ese pedazo de intestino ya no es flexible. Entonces, cuando la persona tiene el intestino y pasan los alimentos, eso hace presión sobre la pared. Pero cuando hace presión sobre la pared, esa pared se supone que absorbe alimentos, y además de que absorbe alimentos, se supone que sea flexible. Pero ¿qué pasa? Que eso está todo soldado, por lo tanto las células que se supone que sean flexibles están todas soldadas una a las otras, por lo tanto se hicieron sólidas. Como se hicieron sólidas y esto está haciendo presión, las heces fecales hacen presión, eso ahora rompe la pared. Y cuando rompe la pared, crea unas bolsitas que se llenan de excremento que se llaman divertículos. Así que la diverticulitis es producida por el exceso de glucosa de la dieta que ha tenido la persona por muchos años. Ahora viene algo como decir, hacer las recomendaciones del libro El Poder del Metabolismo o de ir a un Natural Slim como los sistemas que nosotros tenemos para adelgazar en Puerto Rico y pronto en México y en Colombia. Y la persona va a resolver su problema de glucosa, porque ya no va a haber exceso de glucosa y va a empezar a adelgazar, porque ahora su cuerpo no produce tanta insulina, adelgaza y todo va a empezar a sentirse mejor. Por eso que se sienten mejor. Pero ¿qué pasa? Ya esas células están soldadas, están
sólidas una al lado de la otra. Esta persona, su madre ahora necesita darle un descanso al cuerpo porque el cuerpo ahora mismo tiene una inflamación. Cuando hay una inflamación, porque en el intestino de una persona que tiene divertículos va a encontrar que hay unas bolsitas, muchas bolsitas, parece como un ramillete de uvas. Esas bolsitas es de donde quiera que se rompió las células, porque no estaban flexibles por la presión, se llenó de excremento y dentro de cada uno de estos hay infección. Hay una infección continua. Así que la diverticulitis puede ser muy dolorosa y ahora mismo lo que hace falta es tranquilizar ese cuerpo. La dieta líquida yo le recomiendo que la suplemente con jugos de vegetales, no de fruta, jugos de vegetales frescos. Lo que eso hace es que como eso es bien alcalino y tiene muchos minerales y muchos nutrientes, empieza a sanar este área. Yo no haría ninguna limpieza de hongo ahora mismo en un cuerpo que está inflamado. Yo esperaría a que baje la inflamación y va a bajar porque fue causada por este problema que se causó por el exceso de glucosa de un momento. Ahora mismo es jugos de vegetales, evitar la grasa, evitar todo lo que pueda excitar el sistema nervioso, de forma que este sistema se tranquilice y baje la inflamación. Una vez que baje la inflamación, se le recomienda a cualquier persona que limpie el hongo cándida. Así que sí les recomiendo que limpie el hongo cándida porque quita inflamación. Al reducir el hongo cándida se reduce la inflamación, pero no en este momento. Ahora mismo hay que esperar que baje la inflamación, que se tranquilice todo eso ahí y entonces podemos limpiar el hongo cándida. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.